Sailburuak eta Sorkundek esan duten bezala, ikustarazteko emakume hauen jarrerak egin zituen eta egin dituen fue una persona que me enseñó ella en la primera legislatura que estuve en el Ayuntamiento de Vitoria. Yo creo lo que en este momento soy. Egiten direnean gaur ez da gaur eguneko gauzea, hau antzinatik dator esa es una estrategia. Ahí también tenemos a Dolores Gibardi, la sí, sí, no son ideales. Porque es la materia Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Euskal Museoari, 30 emakume ahaztezin erakusteari lekua egiteagatik, eta emakunderi honako erakusketa antolatzeagatik. Es un placer para mí tomar parte en la inauguración de la exposición 30 mujeres inolvidables que organiza Emakunde. Un merecido homenaje a tantas mujeres cuya aportación a la sociedad ha sido fundamental y, sin embargo, han estado injustamente invisibilizadas. Tenemos una deuda con todas estas mujeres, con las que aparecen en las 30 acuarelas realizadas por la artista Elena Ciordia y que podemos ver en esta exposición, pero también con muchísimas más, lo decía Sorkunde. Las que vemos en esta exposición no son más que una muestra de la imprescindible aportación que han realizado las mujeres durante la historia en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Zientziaren, artearen, kulturaren, hezkuntzaren munduan lagundu duten emakumeak, emakume irakasleak, margolariak, bertsolariak, matematikak, kirolariak, eremu publiko gehiagotan edo gutxiagotan nabarmendu ziren emakumeak, baina horiekin batera, emakume anonimo horiek guztiak ere bai, eremu pribatuegoan egindako ekarpenarekin hain ezagunak ez diren beste lan batzuetan, hala nola pertsonen zaintzan bizitzari eustea ahalbidetu zutenak. Jakin badakigu beste asko izendatzea eta omentzea merezi dutenak. Mujeres que han contribuido al mundo de la ciencia, del arte, de la cultura, de la educación. Mujeres profesoras, pintoras, bertsolaris, matemáticas o deportistas. Mujeres que destacaron en ámbitos distintos, más o menos públicos, pero también junto a ellas todas esas mujeres anónimas que con su contribución en ámbitos más privados hicieron posible el sostenimiento de la vida en otras labores menos reconocidas como las del cuidado de las personas. Somos conscientes de que hay muchas otras formas y muchas otras mujeres que merecen ser nombradas y homenajeadas. Y por eso, esta exposición quiere convertirse en una invitación a la ciudadanía para que nos aporte más nombres de mujeres, más historias de mujeres que no han recibido el reconocimiento social que merecen. Mujeres que han tenido durante demasiado tiempo vetado el ámbito público y social y el territorio del prestigio. Queremos rescatar esos nombres, esas historias de mujeres que consideramos inolvidables. Todas y todos tenemos mujeres inolvidables a las que les debemos mucho y que merecerían también estar aquí. Yo os he traído una de esas mujeres inolvidables. Su trayectoria para mí ha sido todo un referente y ejemplo. Su vocación de servicio público me inspiró en mi posterior trayectoria. La acción política concebida como un trabajo para acabar con las desigualdades y poner en el centro a las personas más desfavorecidas fue siempre su objetivo. Un ejemplo de mujer comprometida. Un referente del feminismo sin declararse feminista. Y os confieso que cuando yo era más joven, allá por la década de los 80 y los 90, ella era el espejo en el que yo me fijaba.
Por todos esos motivos, hoy os he querido traer la foto de la concejala gasteiztarra, representante en el Congreso y diputada foral alavesa María Jesús Aguirre Uribe. Para mí, ella fue un ejemplo de trabajo, un ejemplo de compromiso, un ejemplo de mujer, que además fue ama, que tuvo sus 4 hijos e hijas y que sí supo luchar por lo que realmente creía en un momento además muy, muy complicado. Por todos estos motivos, hoy os he querido traer esta foto. Ama suele decir que de bien nacidos es ser agradecidos. La ciudad de Gasteiz y su modelo solidario y verde, sin duda, debe homenaje y reconocimiento al alcalde José Ángel Cuerda. La influencia de Cuerda en la actual ciudad de Gasteiz es indudable y reconocido por toda la ciudadanía. Pero no podemos olvidar que detrás de la ciudad de Cuerda estaba siempre el trabajo incansable y la concepción igualitaria de María Jesús Aguirre. Es necesario recordar, visibilizar y dar valor a la aportación de las mujeres en la historia. En primer lugar, porque lo merecen. En segundo lugar, porque las nuevas generaciones necesitan tener referentes femeninos, modelos de mujeres a seguir, para que puedan decidir con libertad lo que quieren ser. Por eso, esta exposición es una mirada al pasado y al futuro al mismo tiempo, a las mujeres que fueron y a las mujeres que serán. Mila esker.